3114, hasta la época olmeca, en que se inicia prácticamente la cuenta de del encendido de fuego nuevo. Como ustedes pueden ver, yo este trabajo lo hice hace más de 50 años. Estuve presente en el Cerro de la Estrella en 1975, pero con otro grupo de personas que no nos reunimos exactamente a eso, sino a ver lo que se podía ver. Si se puede ir subiendo la tabla, aquí como ustedes pueden ver, pues si me pones mejor para abajo. Si quiere. Sí, porque yo no veo, disculpen. Bueno, sí, por allá, pasen. ¿Y le doy esta? Pero voy a ver. Sí. Perdón, ¿sí se escucha? Sí. Hola. Hola. Sí. Hola. Sí. Si me canso me siento, porque Sí. ya. Adelante, ¿no? Ya está. Entonces tenemos que trasladarnos hasta el primer sol. Recuerdan ustedes que fueron 4 soles que tuvieron una duración de 13 veces 52 años, de los que se compone cada uno de ellos, como podemos ver ahí en la pantalla. El inicio del primer sol fue en el año Seacat, y que terminó en relación con otro año Seacat, que corresponde al 1341. Y si solo tenemos que ir sumando de 13 más 13 o de 52 más 52, y de un sol se compone de 13 veces 52 años, o sea, de 676 años cada uno de ellos, como podemos ver ahí. Y el primer sol se inició, el final del primer sol en 1341 más 13, para ir de acuerdo a la secuencia trecenal que corresponde en 1328 antes de Cristo. Perdón, se me pasó a comentarle, pero ahí está en el pizarrón, porque yo no veía hace un rato, como estoy un poquillo mal de la vista, así, debido yo creí que iba a salir un poquito más clara, pero se nota muy bien desde aquí. Entonces tenemos la representación del inicio del segundo sol, el año 1328 antes de Cristo. Estamos en plena época olmeca. Sí que seguimos otro curso de lo que dura el segundo sol. Tenemos otra duración de 676 años para llegar al 652 antes de Cristo. Entonces, pues, estamos hablando muchos años, muchos soles, un sol más para llegar hacia el año 652 antes de Cristo, perdón, que es cuando se inicia el segundo sol. Si podemos subir la tabla, por favor. Y aquí ya estamos en el tercer sol, que dura 676 años
y que está registrado pues, en el calendario azteca. Entre otros datos, pues tenemos algunos cronistas que así los citan periodos de 676 años. En aquel tiempo pues yo no llegaba ni a una computadora, todavía no existían, y ni a una sumadora o manual, y yo todo ese trabajo lo hice a partir del último Fuego Nuevo, que fue en el 75, de 1975, y así sumando y restando, multiplicando. Tuve que hacer esta gráfica basado en la cronología del doctor Alfonso Caso. Y así tenemos que para el final del tercer sol, el año 37 después de Cristo, más para seguir la secuencia trecenal, llegamos al año 50 y estaremos en el final del cuarto sol. El cuarto sol, como el primero, segundo y tercero, tendrá cada uno de ellos 13 ciclos de 52 años, que nos vuelve a dar el total de 676 años. Aquí prácticamente es cuando, según estas cuentas, después de la erupción del volcán Ixtle, que fue hacia el año 37 después de Cristo, pasarán algunos años más y estamos otra vez en el año 1 conejo, que es el 50, ya es después de Cristo, que en lo personal, después de más de 50 años de investigación sobre esto, pues llegué a esas conclusiones que Teotihuacán se funda o se inicia ya llevando toda la cuenta, por supuesto, por herencia olmeca, y ustedes recordarán no solo el Monte Albán, en el Valle de México ya existe la presencia olmeca, desde Tlatilco, Tlapacoya, entre otros pueblos, y está por supuesto ya Teotihuacán en sus inicios. Llegaremos así con esta cuenta a otro año 1 conejo, que será el 600 después, 676 años, tendrá una duración semejante a los anteriores. Así llegamos, más otro ciclo de 676 años, llegamos al año 1 conejo 726. Aquí ocurrió un eclipse al terminar el año 1 conejo e iniciarse el año Omeaca, que es el siguiente, la siguiente, por favor, transparencia. Bueno, llegamos así al año 51. Entonces le puede bajar un poquito ahí a la tabla. El total del cuarto sol se me pasaba. El año 726-27 ocurre un eclipse solar que vamos a ver más adelante. El detalle principal es que aquí yo anoté esta gráfica, son 3 tablas cronológicas que veremos a continuación a partir del año 2 Omeaca, que es el año 51. Llegamos, pasarán 676 años más y llegaremos al año 600,
es la primera línea, aquí se me pasó, luego viene una gráfica. Total, lo que vamos a ver, si puede ir subiendo los años, hacia la derecha tenemos, son ciclos de 52 años a partir del año 2 caña o carrizo, y llegamos hasta el año que les decía, del año 727. En este año, al terminar, por eso se reunieron los dioses en Teotihuacán, porque en el momento del eclipse, ustedes saben que las zonas arqueológicas, todas, la mayoría, las más importantes, han sido incendiadas al terminar estos ciclos. Entonces, al terminar el año 1 conejo e iniciarse el 2 carrizo, el 727, no sé si lo ven ustedes, al final acá a la derecha, pasarán del año 2 caña hacia la derecha, son 13 ciclos de 52 años. A partir de este ciclo, recordemos que ya estamos en plena época clásica, según los testimonios arqueológicos, estaremos en plena era, pero se termina dicho ciclo, pero para esto, el año 727, ya se había fundado Tula. Tula se funda el año 700 después de Cristo. Aquí estamos hablando del 726. O sea que ahí ya había transcurrido 26 años, 2 tlalpilis o 2 tercenas para llegar al año 727 después de Cristo. Para esto, si me puede pasar la segunda lámina, aquí tenemos, todos esos números van a ir corriendo hacia la derecha, como les decía, son 52 años. Para abajo va pasando por tercenas. Si ustedes se fijan, está el 1 Tochtli hacia la derecha, hacia la izquierda, y acá terminamos 676 años después. Pero este fenómeno que se suscita durante el fin del año 1 conejo e inicio del que le sigue, que es el 2, el Omeacat, si les subimos a la tabla, por favor. Hay otra tabla. La tabla termina, bueno, esas son son 3 tablas iguales, pero todas son por tercenas. El Omeacat, en este año, el año 770, hacia acá, son hacia el 200, hacia el 1299, es que nos falla mucho la vista, son lo que vemos. Por favor, la siguiente, si me sube todo este periodo, hasta ahí, hasta que inicia, este periodo que está más oscuro, es el periodo total de 200 años, 260 años que duró la peregrinación. Esto es, seguimos la secuencia trecenal, como les decía, si empezamos la trecena en 1 conejo, aquí la número 13, seguimos, es el año 760, no veo muy bien de aquí, pero si contamos hacia la derecha son 676 años. Y si subimos la lámina, la imagen, todo este ciclo que es más oscuro es un total de 260 años, como les decía, para llegar a
al año 1064, que es cuando se inicia la peregrinación azteca. Pero esa tabla es nada más para ilustrarnos que todo es a base de trecenas, del 1 al 13, o tlalpilis, cada tlalpilis es una trecena, y así llegaremos hasta el 1402. Y si iniciamos esta cuenta del 1 conejo al 1403, habrán pasado 676 años, o sea, 13 periodos de 52 años. Este año es el año 1 Tochli, es cuando terminan las trecenas, y como empezamos desde la primera tabla, que es donde están los 4 primeros soles, desde la época olmeca, del 1 conejo al 1403, al 1402, en 1402 es el nacimiento de Nezahualcóyotl. Y se me olvidaba comentarles que todos los periodos más importantes durante todas estas 3 láminas que hemos visto se componen por trecenas, y cada 13 años es cuando me di cuenta a hacer el primer libro basándome en las trecenas, porque los hechos más importantes ocurrirán los años 1 Acat, Tecpat, Cali y Tochli. Estamos en el 1 conejo, que es el 830 en este caso. Llegamos al 1402 y nacerá Nezahualcóyotl. Seguimos con la siguiente diapositiva, por favor. Aquí yo creo que me cambio de lugar porque estoy un poco mal de la vista, pero ya estamos es la misma tabla cronológica, pero si la subimos, por favor, si la subimos toda la tabla, sí, estarán todos la era de los encendidos de fuego nuevo entre 1 conejo, todos son años 1 conejo, hasta el 2026, ahorita estamos en el 2026, que será el próximo año, y yo corté ahí porque yo no esperaba llegar a esta cuenta, y pues gracias a todas las ganas que le he echado, pues espero llegar al próximo ciclo o juego nuevo, que será el próximo año, el 2027. Y será el 2027, el Omeacat, el encendido de fuego nuevo. Que siempre es, el fenómeno es que ocurre, como veremos más adelante, esto ocurre entre el año 1 conejo, hagan de cuenta ustedes que estamos en el año, al fin del año 1 conejo, terminando el año 1 conejo, iniciamos con el Omeacat. La siguiente, por favor, a ver si es una tabla que está más bueno, súbale un poquito más. Esta tabla es lo mismo, más bájale un poquito, porque los años que vamos a tratar es la primera donde está siguiendo estas cuentas de 13 veces 52 años, llegaremos al primer encendido de los mexicas, que habrán salido en 1064, y aquí este trabajo que iba a presentar yo lo iba a hacer en base de ciclos, pero yo me estoy remontando hasta el año 1 conejo,
que es el año 800, el año Seacat, al 1519 habrán pasado 600 o pasarán el año de la presencia hispana entre Seacatl hasta Moctezuma II, que vive tanto uno como el segundo, viven 52 años. Seacatl es un personaje histórico y mítico y que no sabemos a ciencia cierta porque se mezcla la mitología con la historia y la leyenda. Resulta que Seacatl Quetzalcóatl nacerá el año 1 Carrizo 843. Entonces, en ese periodo seguimos con el esplendor de todas las ciudades, culturas más importantes, como son la cultura maya, que vienen hasta Cacazla, están en Xochicalco, incluso en Xochicalco está registrado el año que vamos a ver, el año siguiente, después del 626 del año 50, uno conejo, al 626 que ya vimos, y lo vamos a ver más adelante. Lo importante es que tanto Quetzalcóatl, Seacatl, al igual que Moctezuma II, no es que haya sido lo que dice la historia y los cronistas, que fue un cobarde. Su época duró un total, o sea, ya a este periodo amarillo, si es que se ve, porque yo lo anoté hace muchos años. Esta tabla la conservo hace más de 50 años. Es desde el año 843 al 1519 habrán pasando un sol. A esto yo le llamo la era o sol de Quetzalcóatl, porque tanto Moctezuma como Topiltzin viven 52 años, y de ahí que se haya cerrado su ciclo de 676 años, porque ellos ya habían pasado ya, como vamos a ver, de aquí retomamos a los encendidos de fuego nuevo, porque yo trato en todas estas tablas, son diferentes tipos de historias que se suscitan cada 13 años, como les había dicho, de la primera, segunda, estamos la segunda trecena, empezando desde la época de los soles olmecas, llegaremos a 13 fuegos. En esta amarilla, el total son 13 encendidos de fuego nuevo. Nadie ha comentado esto, yo lo comenté desde hace más de 50 años en una ponencia que presenté aquí en el Museo de Antropología, hablando de la era de Quetzalcóatl, que nos da un total de 13 veces 52 o encendidos de fuego nuevo. La de abajo es la cuenta ya mexica o azteca, que se inicia el año Setecpac, 1064 al 1324. Terminamos aquí donde viene la línea negra, ahí el año Setecpac, 1324, es cuando realmente se funda Tenochtitlan, no como se nos dijo este año que terminaba, y se ha dicho que fueron los 700 años de la fundación de Tenochtitlan. Luego retomaré esto, pero tomen en cuenta ustedes estos ciclos de periodos de 13 años, Oxitlantilis de 13 años, y hacia la derecha de 52. Entonces, de aquí, una vez aclarado esto estamos hablando de eras o soles, que también son 5. El primero, que son los más importantes,
los encendidos de fuego nuevo. Estos encendidos posteriores ya son encendidos históricos, que estamos hablando de Seaca Topiltzin, que ya es un personaje histórico y está en su apogeo, los años que retomaremos posteriormente, tanto Teotihuacán, Xochicalco y toda la época maya, el Tajín, todas las zonas importantes de la época clásica, son hacia fines del siglo VII, después de la época del año 1, pero de 700, y el año 1, pero de 700 después de Cristo, llegamos al 1324, como les decía, si le sube un poquito, ahora sí a la tabla, y luego me le baja, por favor. Entonces, la primera que vimos de Quetzalcóatl es la época de 676 años, los que ya manejo históricamente, que todo ocurre cada 13 años. Los hechos más importantes, tanto para el inicio y gobierno de los gobernantes, entre ellos tenemos al propio Quetzalcóatl, al Seaca Topiltzin y Moctezuma. Seaca Topiltzin pues murió a los 52 años, como todos sabemos, vamos a ver, o si no le bajamos un poquito, ya del año 843 a los 52 años es cuando él abandona Tula, porque su ciclo de 52 años, o sea, su periodo de 4 trecenas, habrá cumplido con su total de años que tenía que vivir, o sea, 52 años, es cuando se va y se pierde en las costas después de la travesía que hace hacia el Tlilan-Tlapalan y desaparecerá y autoincinerándose y se sube a la barca de serpientes y ahí se pierde. Por ahí viene algún dato más. Solo quería tardarme un poquito en esas tablas cronológicas y luego viene la que sigue, es un poquito más para arriba, se inicia con el año 1 Tochtli, que es cuando se inicia para mí, según este tipo de cuentas cronológicas, que está realizada por tercenas y por épocas de 52 años, que son los encendidos, se relaciona con los encendidos de fuego nuevo, y todas las ciudades más importantes, como la Quemada en Zacatecas, por eso lleva su nombre, ese nombre. Tula tiene varios incendios. Al terminar su periodo trecenal, se incendia y se abandona la ciudad, como ocurrió en Teotihuacán. Al iniciarse el año 1 conejo, al terminar, perdón, el año 1 conejo, viene el año Omeaca, que será estamos en el año 50 aquí, llegamos al 727. Al 26, que es 1 conejo, viene el 27 y viene la siguiente lámina, por favor. A ver si aparece, porque tuve un poquillo de... Bueno, aquí es la representación de que tiene que ser otra vez año 1 conejo para que hayan transcurrido los 676 años, o sea, 13 ciclos de 52 años. Esto no corresponde nada más lo puse porque material correspondiente a esa época. Sí tengo por ahí una fecha mixteca, pero no la traje, no pude contar bien el trabajo, porque yo esperaba hablar de las 5 épocas, armar con puras diapositivas el trabajo, pero pues ya no me dio tiempo. Pero más adelante, con mucho gusto, se los presentaría
si es el próximo año, pues se puede, lo armaría ya completamente. La que sigue, por favor. Recordemos que este es un año 726, llega el eclipse solar, que es cuando se incendia Teotihuacán. En su época de esplendor, se abandona Teotihuacán en el momento del eclipse, cuando se reunieron los dos dioses a que terminara el ciclo de 676 años, la siguiente. Aquí tenemos registrado el año 1 conejo, que corresponde al 726 después de Cristo. Cuando les comentaba, vemos este encendido de fuego nuevo. Yo lo vi personalmente, lo conocí en Xochicalco. Después se hizo el Museo de Cuauhnáhuac en Cuernavaca y se trajo al museo de una roca grande, se llevó al Museo de Cuernavaca. Yo, no lo he visto en el Museo de Cuernavaca, pero ahí existe, o tal vez exista en el de Xochicalco. Pero tenemos el 1 conejo correspondiente al 726 después de Cristo. Le sigue el día 2 Coat, cuando este fenómeno astronómico, o sea, el eclipse, lo ven arriba, está representado por un gran Chalchihui. ¿Y le puede bajar un poquito, por favor? Es el encendido de fuego, está representado en esta roca. Es una roca como de 2 metros, casi la mitad de la pantalla. Pero estuvo en el Museo de Cuernavaca, yo creo que ahí se encuentra todavía. Vemos el fuego, y en Teotihuacán también tengo material donde hay estelas o tipo estelas cuadrangulares, donde cuando fue incendiada la ciudad se empieza a abandonar, se destruían, como ustedes sabrán, se destruían gran cantidad de piezas, tanto de cerámica. Por eso cuando vamos a los centros arqueológicos todavía encontramos tepalcates por todos lados, y en lo personal pues me tocó a mí todavía hace más de 50 años ir a los sitios de Tepalcatepec, que fue un cerro que tal vez se hizo una ceremonia o se abandonó o se mató porque terminaba el ciclo, porque así se les llama a las piezas rotas o perforadas, se les llama como o desacralizadas, porque cumplieron su ciclo tanto cronológico como simbólico. Y recuerden que estamos aquí en el año 1 conejo, 2 caña, el 727, que es cuando se inicia, se abandona Teotihuacán. La que sigue, por favor. Es una gran vasija muy especial que está llena son flores de 4 pétalos, tréboles puede ser. Lo importante es que yo iba a traer varias imágenes como las que les decía, donde encontramos restos de fuego, y se encontraron tanto en Tula como en Teotihuacán, en La Quemada, en los centros, en las culturas principales se han encontrado este tipo de incendios, que era cuando se cumplían los ciclos o eras, como se les llama arqueológicamente, la época 1, la época 2, la época 3, se incendiaba, se abandonaba el lugar y se iban a fundar por otro lado. Entonces nada más como una época, como un ciclo. Yo pensé, esta pieza, no sé si esté matada, me parece que tiene unas perforaciones, pero cuando dejan de tener uso, se perforan al centro
y ya no tiene uso la pieza. Si pasamos a la siguiente, aquí era nada más para recordarles que las ciudades se abandonaban y hagan de cuenta que aquí pasó otro ciclo de 652 años y aquí viene una pieza importantísima. Esta pieza nos está representando tal vez a la madre de Seacatl Quetzalcóatl en el momento en que está pariendo a su hijo. Ustedes notarán, ellas mueren en el parto y más si la subimos, se está oprimiendo el vientre. En todas las piezas más importantes femeninas aparece la perforación de un jade precioso que llevaban como pectoral. La perforación iba abajo del cuello, se les ponía, llevaban un chachihue por dentro. El mismo Quetzalcóatl y los mismos personajes llevan este nombre. Aquí estamos viendo el caracol cortado. Si le sube un poquito más, ya vimos que su vientre, ella trata de masajear su cuerpo tal vez, y el propio Quetzalcóatl está relacionado por el caracol, por el corte de caracol, que nos relaciona a su vez con el planeta Venus, y se ve ya el momento del nacimiento de Seacatl, que si fue Chimalma su madre o fue Coatlicue, porque hay una relación cosmogónica o histórica o legendaria que no se ha llegado a un total descubrimiento, pero las piezas importantes como esta nos lo está diciendo todo. Ven, en su vientre está saliendo la piedra preciosa ya convertida en Seacatl Quetzalcóatl, que es el símbolo del caracol cortado, el símbolo de Quetzalcóatl, que se relaciona también con las cuentas calendáricas de Venus. La siguiente, por favor. Esta pieza se encuentra, por si no la conocen o no la han visto ustedes, se encuentra en el Museo de Tepozotlán. Aquí vemos otra pieza, son símbolos de caracoles cortados y vemos el mismo símbolo de Seacatl o de Quetzalcóatl, pero a la inversa. O tal vez está igual, no, ya se me fue. Recordemos el caracol que sí nos da el símbolo del planeta Venus, pero como caracol cortado nos da el símbolo del caracol cortado o el símbolo de Quetzalcóatl, el personaje que vivió 52 años, o sea, Seacatl Quetzalcóatl. Y los demás son estas piezas están relacionadas todas con Quetzalcóatl, con Seacatl, pues son todos cortes de caracol. La siguiente, por favor. ¿Ya pasó el tiempo? ¿Ya me pasó el tiempo? Bueno, aquí vamos a entrar arriba rápido. El primer encendido de fuego nuevo de los aztecas entra el año de 1091. Ya saliendo en Tula se habla de Coatepec, que ya no les comenté, que es el mismo Coatepec. El primer encendido, después de estar 20 años en Tula, fue en 1091. Esto lo vamos a hablar ya sobre la época ya histórica. Existen los códices. Este es el códice de la tira de la peregrinación, que personalmente con un Leroy estuve poniéndole año por año, tercena por tercena, hasta llegar a el año 1, a todo el códice, porque el códice es el único códice que se ha publicado con esta cronología. Y yo ubico el primer fuego
ya para la peregrinación mexica será el Omeacat 1091. Si lo alcanzan a ver ustedes aquí a la derecha. Pasamos a la segunda, ya terminando, si vienen las familias, que son cuatro periodos de los que se hicieron como peregrinación. Los siguientes 52 años, llevando la secuencia, ven la línea que va uniendo, sube, baja, da vuelta. Tenemos que el segundo fuego, ya para los aztecas, que viene siendo para los aztecas, el primero, los mexicas hacen 9 ceremonias del fuego nuevo. Entonces, en Zumpango de la Laguna ocurrió el segundo encendido de fuego nuevo para los aztecas. La siguiente. Y así seguimos todo el códice hasta el próximo año Omeacat, que fue el cerro de Tecpatepec. Si le baja un poquito, es el cerro que ahora ya les llamamos el cerro del Chiquihuite. Ahí vemos el encendido de fuego nuevo, y originalmente ocurría una ceremonia de fuego nuevo, de una guerrilla para obtener sacrificios, prisioneros, y ofrecerlos. Por ahí vemos la guerra que está representada, que ocurrió un año antes, el año 70, que aquí sigue. Esta sería la quinta encendida de fuego nuevo para los aztecas. Seguimos con la siguiente lámina. Estará en diferentes pueblos, como es Pantitlán y Tultepec. 4 años en cada uno de ellos. La siguiente, el siguiente encendido de fuego nuevo fue en Chapultepec. Si le bajo un poquito, ahí se ve el cerro de Chapultepec. Vienen los años, aquí estarán la cuenta cronológica, cada año con año, del 1 al 13. Estamos aquí, vamos hacia arriba, llegamos al Omeacat. Fue el sexto fuego nuevo ya para los aztecas, el año de no lo alcanzo a ver, pero es 1347, ya en Chapultepec. En Chapultepec, como les decía anteriormente, fue la guerra que pelearon todos los pueblos del valle, ya los venían siguiendo, y ocurrió el año 1 Conejo, que es en 1246, y vemos a los mexicas ya en lo que estamos en la actual Ciudad de México. El río que vemos aquí correr es el anillo periférico, que da vueltas. En algunos lados está representado el río, pero como después del fuego nuevo y la guerrilla que fue el año anterior, hace su encendido de fuego nuevo en Chapultepec, pero son apresados por los colhuas. Aquí vemos a los mexicas representados por 2 hombres y dos mujeres, que representan al pueblo mexica o azteca, escondiéndose entre los carrizales. A la que sigue, por favor. Y entraremos ya según el orden. Es que con esto del PDF, aquí lo que les comentaba, este año fueron estos prisioneros Chimalazóchitl, escudo de flor, la hija de Huitzilihuitl. El primer Huitzilihuitl fue uno de los últimos personajes que vivió 104 años, o sea, 8 periodos de 52 años. Es llevado prisionero a Culhuacán después de que los agarraron
después del incendio del Fuego Nuevo y la guerrilla que hubo, son llevados hacia Coatitlán, o Culhuacán, que es ahora Culhuacán, cerca del cerro de aquí de Iztapalapa, es el Culhuacán, o Contitlán, donde viene la secuencia de los años hasta el que sigue. Aquí están en el Temazcal, ya después de haber hecho conquistado la siguiente, por favor, Cuautlis, el águila real que era el gobernante de los tepanecas, o Colhuas, y venimos a los 3 encendidos de Fuego Nuevo, que son los que ya encienden los mexicas. El primero, como les decía, que ocurrió el año 1091, el segundo, en 1143, el tercero, en 1195, que fue en el cerro del Chiquihuite. Lo sigue, por favor, ya para terminar. El octavo Fuego Nuevo fue a los 52 años después. Están los datos anotados según Chimalpay, y nos da los años exactos que estuvieron en cada pueblo, entre ellos los 20 pueblos que después del cuarto Fuego Nuevo, que fue ya correspondiente a la lámina número 19, si le sube por favor, para terminar. Llegamos estamos en el 1299. De 1299 fue la quinta atadura de Fuego Nuevo, que ya fue en Acocolco. Acocolco está por el mercado, por la central de abastos. Ahí, en lo personal, cuando estaban haciendo el anillo periférico en lo que es el panteón, encontré yo material mexica o azteca del periodo, o tal vez relacionado con el quinto Fuego Nuevo. Y vienen los siguientes. Pásenmela, por favor, para terminar ya es todo. El siguiente año encendido de Fuego Nuevo fue el año de 1351. Vemos algunos datos que no los alcanzo a leer porque estoy un poquito mal de la vista. Por eso ocupo el bastón, porque luego no veo por dónde piso. El siguiente encendido de fuego, el séptimo, fue ya según el Códice Chimalpopoca, en 1403, que es el que les comentaba, que entre el 1402 y 3 fue el encendido de Fuego Nuevo, que es el 403, el Ono Conejo y el Omeacat. Se inicia termina el ciclo de 676, el 1402, para iniciar el Fuego Nuevo el año siguiente, o el mismo día iniciar la cuenta del año con Omeacat, que corresponde al séptimo Fuego Nuevo. La que sigue, por favor, si sube un poquito. Y llegamos a la octava ceremonia de Fuego Nuevo, en 1555, que fue el octavo, y el anterior fue año Uno Conejo, que se aconejaron, como dijo la compañera anterior que nos persiguió, sobre lo que ocurría en los años Uno Conejo, pero pues eso está relacionado también con partos, con nacimientos y de seres humanos, o algunos de ellos con algún eclipse solar, como va a ser el último, que fue el de 1507,
Me pasa, no es el noveno. Si le sube, por favor, ya para terminar esto. Y vamos al azul. Oh, no se equivoca. Bueno, llegamos aquí a la última. Si corremos la remarcada por el cuadrante aquí, llegamos a la amarilla. No, aquí aparece el 1507, que fue el último encendido de fuego nuevo. Aquí aparece el 1507 en la línea amarilla. Y la siguiente lámina, por favor, ya nomás son ilustrativas para terminar, que es este año, aparentemente es el padre de Tseacatopitzi, Camazli o Mizcoac Mazatzin, que es el primer señor el tercer gobernante de Tula. La que sigue. Aquí tenemos un octavo encendido de fuego nuevo, donde vemos lo que les decía, la representación del fuego nuevo, si el deseo corresponde a la octava ceremonia de fuego nuevo. La que sigue, por favor. El atado de este correspondía a que ya fue tallado y fue tallado, pero aquí lo iba a notar yo como tengo el atado de Tula, es un shumokpili atado de cañas en color azul que pertenece a la Tula, solo que no me dio tiempo de montarlo porque eso lo hice en estos días, porque yo lo tenía contemplado para hablar, como les decía, de los 5 soles, épocas de 676 años. La que sigue ya para terminar, que es nada más ilustrativa, creo que esta coraza que tal vez perteneció a Quetzalcóatl fue encontrada en el palacio quemado de Tula, que Chimalpay nos dice que aún duró en Tula viviendo Tseacatopitzi 12 años, o sea que Quetzalcóatl, después de su tercera trecena, a los 39 años, a los 40 años, siguió viviendo 11 años en Tula, o sea, después del encendido del fuego nuevo. Y para mí que fue una vestimenta, porque está hecho de concha nácar, color naranja, se encuentra en la sala tolteca. Decirle, ¿me puede cambiar, por favor? Ya, para llegar al final de ese. Aquí tenemos la caja del tiempo, yo le llamo. Esta caja fue encontrada bajo el montículo o adoratorio, que tiene cinco épocas. Del lado izquierdo se encuentra el año 13 Caña, el 13 Cali, el 13 Acatepa, Cali, 13 Toshli y el 13 Caña de este lado. Esta caja fue enterrada abajo por donde pasamos todos los días y cruzamos, y la pirámide de Quetzalcóatl, de Hécar, que está ahí, en este caso Tezcatlipoca. Si le pasa la otra, a esta yo le llamo la caja del tiempo, porque ahí se encontraron más que 2 ofrendas de copal y el nacimiento. Este es el altar o pira o monumento donde se enterraron todas las épocas de los soles encontrados en el Zócalo hace casi un poco más de 100 años, en 1909, 12, ya casi plena revolución, un atado de cañas. Como ustedes pueden ver, las cañas está pintado en diferentes colores, rosa, azul, amarillo y blanco. La que sigue, para ver ya nada más el eclipse del sol que ocurrió
bajo Moctezuma II. Si les subo un poquito, es el nacimiento, la muerte de Ahuizotl, el padre de Cuauhtémoc, y la toma de la investidura de Moctezuma II, el año 10 conejo. Pasarán 5 años más. Aquí pasará la cuenta del 1 al 13, bajamos al 1 conejo, llegaremos al 2 caña, que corresponde al 1507, el 13º encendido de fuego nuevo que le realizó a Moctezuma y que se le ha juzgado mal por la historia o por los historiadores anteriores a los del siglo pasado. A ver la última para ver si aparece el eco. Y ya es que... No, ya está aquí. Si le sube más, esa es la famosa, pero le han llamado como han querido, es la pirámide. No tan rápido. Solo quería señalar, aquí bajaba el sol, es el quinto sol, del lado izquierdo está Huitzilopochtli y del segundo está Moctezuma durante el momento del eclipse solar que está enmarcado y marcaba aquí entre el año 1 conejo y el sol, a mediados daba la sombra, me cuenta una especie de reloj de tiempo, terminando el eclipse solar, seguía el nacimiento del Omeacat, y la que sigue, que es la última, está donde aparece el eclipse. Ya la segunda ya terminamos. La que sigue, por favor. El atado de la muerte de Tezcatlipoca, de Huitzilopochtli del otro lado, igual que la maqueta, es el último atado de Fuego Nuevo. Yo hacía para bien la última, que es la del eclipse, si es que no me falló. Aquí tenemos, ya este es un códice poshispánico, vemos el último Fuego Nuevo, el Omeacat, que fue aquí en el Huizachtepetl, el eclipse solar, y le subimos, y aquí tenemos una cuenta muy importante. Ya terminamos el Omeacat, que es el 1500, vemos en 1500 el atado de cañas, el Omeacat 1507, y será el total de 13 atados de fuego nuevo entre Seacatopixi y Moctezuma II, como lo vimos en la maqueta, y aquí vemos que ocurrió después de ese eclipse un terremoto, ocurrió una fuente, murieron, según el mismo códice, dice que 1800, hubo 1800 muertos, pero después de estos acontecimientos, cada numerito, cada pinito que viene, aparece ahí, representa 400. Si ustedes se fijan, son el total que murieron. El de la izquierda nos está marcando el año 1800, sube un poquito y acabamos, porque dice los muertos que hubo ahí, nos dice, nos da la fecha ya escrita con el alfabeto actual, el total de 1800 muertos, y esto pasó después de haber ocurrido durante el eclipse solar, pasó el fuego nuevo y pues pasaron todo esto, pasó después de 1507, la muerte de la cultura en sí, con la muerte de Moctezuma II, 13 años después, en 1519. Y sería todo, porque yo tengo otra versión sobre el año que está, la maqueta pues, de Moctezuma es una maqueta para registrar varias fechas.
Entre ellas está el año 1 casa, pero la maqueta nos registra varios acontecimientos históricos, mas no registra el año que se nos dijo este año, que fue el 700 después de Cristo. Y lo importante para mí es que de Seacatopixi a Moctezuma ocurrieron 13 encendidos o ceremonias de fuego nuevo. Gracias. Agradecemos la presentación de nuestro compañero del maestro Ángel Raúl López Navarro, a quien también le hago entrega de su reconocimiento. No nos va a dar tiempo ahorita ya para preguntas y respuestas. Ya vamos sobre tiempo. Sigue Juan, pues le damos un fuerte aplauso. Pero creo que con esta amplia explicación quedó bastante claro todo. Sí, esto da para mucho. Sí. Que se espera el próximo, pues la contaré porque ya me prestó algo. Y nos está dando los 5 soles hasta Bien. Continuamos con Juan Cerón, pero creo que no está, no me ha contestado. Y no sé si ya esté Bere Lechuga. Adelante, por favor. Voy presentándola en lo que ella se prepara. ¿Receso ya no? ¿Receso ya no? ¿Cómo? ¿Receso? No, pues ya no hay receso, ya son las 2 de la tarde. ¿O quieren receso? Pues lo que diga el público, yo no tengo problema. ¿Quieren un receso de 10 minutos? A las 2 empezamos. ¿Sí? 5 minutos.